¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro programa de Agenda Los Andes. Nuestro invitado de hoy es el diputado nacional Lisandro Nieri. ¿Cómo está, Lisandro? ¿Qué tal, Gastón? Muy Bueno, buenas tardes. bien. Lisandro también ocupó la cartera de Hacienda hasta no hace mucho tiempo. Contame, bueno, ¿qué tan duro fue este paso de un ministerio con muchas demandas? A vos también te tocó administrar la pandemia desde el lado de Hacienda. Bueno, pasar a la Cámara de Diputados, que son otros tiempos, otro trabajo, otra cosa. Bueno, la verdad que un cambio importante, veníamos de una velocidad. Me tocó Hacienda, luego Gobierno, a veces nos olvidamos, pero Anterior, sí. la última parte del gobierno de Alfredo y luego los 2 años de Hacienda, como bien decías, de pandemia, incluso con Rodolfo. Bueno, me gusta mucho más el Ejecutivo, claramente. Ajá. Ahora, como experiencia, creo que es bueno. Una experiencia, tengo mandato hasta diciembre del año 2023. Creo que es positivo, ¿no? Conocerlo en primera persona, cómo funciona. Poco a veces, lamentablemente, pero cómo es la dinámica de la Cámara de Diputados de la Nación. Creo que dos cosas. Primero, me pone bastante en valor Mendoza, honestamente. Ver cómo funciona, yo lo dije la primera vez que me tocó hablar en el recinto, cómo funciona el tratamiento de un presupuesto en la provincia de Mendoza. Creo que es ejemplar. Yo esperaba ir a la Nación y ver algo superador, traerme ideas para Mendoza sobre todo, y no, creo que es al revés. ¿Cómo sesionamos? Mendoza se sesiona todos los miércoles, sesiones ordinarias, y acá muy rara vez se convoca, son todas extraordinarias, o al menos el año que me ha tocado, ¿no? Insisto, me gusta muchísimo más el Ejecutivo, pero bueno, encontrando un lugar en lo nacional. He presentado algunos proyectos, lamentablemente cuesta mucho que se le dé tratamiento. Cierro con eso. Me gusta muchísimo más el Ejecutivo, lo ves palpable, todo lo que estás haciendo se traduce en realidades. Pero bueno, es un poder que hay que conocer y es bueno conocerlo de primera mano, ¿no? Bien, desde el gobierno provincial vienen insistiendo con el tema de la discriminación de la nación a Mendoza. ¿A vos cuál es el problema que te parece más complicado dentro de todos los números que muestran cada tanto explicando la discriminación? No, la discriminación es algo extraordinario, ¿no? Cuesta. Vuelvo a cuando estaba en el Ejecutivo, costaba hablar con autoridades nacionales, ¿no? Probablemente no devolvían un llamado. Después vienen y te dicen, pero podemos hablar a través de referentes provinciales que están en la Nación. No, de ninguna manera. Yo como ministro tengo que poder hablar con un Guzmán era un imposible, ¿no? El ministro de Economía en su momento. Pero secretarios de esos que no te contestaban, no tengo los WhatsApp, no contestaron una comunicación. Lo más importante en materia de recursos, claramente, los recursos del día a día, y responde exclusivamente a un fin partidario, ¿no? Yo decía, ATN se ha dado a municipios de Mendoza. No hay un solo ATN que haya sido otorgado, o al menos mientras yo estuve en el Ejecutivo, a un municipio que no fuera peronista. O sea, lo ves del lado de los recursos y lamentablemente todo lo que hace Mendoza es trabar la gestión de Mendoza. Vuelta por una situación partidaria, pero se incurren en problemas. Tenemos el conflicto ahora con las tierras reconocidas, los derechos a comunidades mapuches, ¿no? Cero prueba pruebas ancestrales de que sean comunidades radicadas en Mendoza. Se quiere hacer daño a Mendoza, pero se le hace daño a Argentina, ¿no? ¿Cómo vas a ir a buscar una inversión? Lo voy a ver desde el punto netamente económico. Esto, sí. Estamos atentando, estamos sumando incertidumbres a la propiedad privada. Reitero, en el sur de Argentina estos conflictos existen. En Mendoza no existía, lo generan, inventan un problema. Donde tenemos muchos problemas, son difíciles de tratar esos problemas. Inflación, empleo de calidad, salarios, puedo enumerar un montón, ¿no? Pobreza, muy vinculado a esto. Ahora, donde no hay un problema, crearlo. Otra prueba, Portezuelo del Viento. Un acuerdo allá de la gestión de Cobos, nada se hizo en dos gestiones
peronistas, perdón. Luego hacemos este acuerdo, hoy tenemos los fondos disponibles. Lamentablemente se observa dirigentes pero kirchneristas de Mendoza trabajando en contra de nuestra provincia, ¿no? Yo leía cuando la dirigencia kirchnerista no recibió al presidente en la visita acá, y digo, la verdad que es insólito, porque son los autores intelectuales de esta discriminación a Mendoza. Siempre no le den, son los autores intelectuales, el presidente ha sido un mero ejecutor, ¿no? Respondió perfectamente con su poca personalidad las reglas, las instrucciones que se le daban del pero kirchnerismo mendocino. Entonces, la verdad que no recibirlo, hizo al pie de la letra todo lo que le indicaron. Perjudiquen a Mendoza, honestamente es muy malo, ¿no? Incluso una provincia que tiene alternancia, que espero que el peronismo tenga expectativas alguna vez de gobernarla, es muy malo autoinfligirnos este daño, ¿no? Sí. ¿Vos qué problemas ves que le falta todavía a Mendoza superar desde lo económico-financiero? O sea, ¿cuáles serían las cuestiones pendientes que están? Bien, buena pregunta. Nos la hacemos muchísimo. Yo lo voy a dividir, creo que hemos tenido significativos avances en lo fiscal. No, es poco objetivo porque estuve al frente de ese, claro, o fui parte al frente de ese ministerio mucho, pero creo que Mendoza tenía una obligación por una cuestión de necesidad. 2015, una provincia, después de dos gestiones muy, muy malas en lo fiscal, de desprecio a gastar en función de lo que uno tiene, bueno, se rompió un superávit, se incurrió en un déficit gigantesco y creo que en el gobierno, la gestión de Cornejo se puso como algo prioritario y bastante más rápido de lo que creíamos, aún con una economía no tan próspera, ¿no? Recordemos 16, más o menos, 17 sí fue buena hasta el primer cuatrimestre del 18, y a partir de ahí todo muy negativo, que ponen más en valor los resultados fiscales de Mendoza, resultados fiscales que no son caprichosos. Yo digo, bueno, queremos tener un orden fiscal para tener recursos y asignarlos mejor, ¿no? Entonces, quienes siempre se muestran como los defensores de muchos derechos, pero no les importa lo fiscal, bueno, solo con un orden fiscal vos cada vez que identifiques un problema podés procurar encontrar herramientas de política económica para ir sobre esos problemas. Entonces, creo que logramos empezar a partir de no ser más deficitarios, a ser superavitarios. Parecía ser una mala palabra ser superavitarios, y es un gran valor, ¿no? Vuelvo, un ahorro para poder mejorar la obra pública, se hizo, que no, estaba ausente en nuestra provincia, teníamos hospitales destrozados. Poder no solo dejar de subir impuestos, sino empezar a bajarlos. Tenemos una gran discusión a veces con el sector empresario, o una discusión sana, ¿no? De la velocidad a la que bajan. Y bueno, poder empezar a bajar la deuda, o al menos no tener más necesidad de contraer deuda para gastos corrientes por sobre todo, y hoy Mendoza tiene una deuda significativamente menor a la que teníamos. Creo que eso está claro. Entonces lo fiscal lo veo ordenado, lo económico-financiero va bastante de la mano. Mendoza tenía herramientas muy subutilizadas, el Fondo de Transformación, una excelente herramienta ya de principios de los 90, que ha quedado chico. Una sociedad fiduciaria se usaba muy mal, hoy funciona bien, tuvimos creo que un golpe de timón fuerte, ¿no? de algo que se le daba una manda, tenés que administrar un fideicomiso del mosto, y el mosto se malvendía, se vendía pero no se cobraba porque se aceptaban papelitos de colores en vez de cheques, ¿no? Bueno, hicimos en su momento las acciones correspondientes, terminaron con situaciones legales. Y hoy tenemos una sociedad fiduciaria que funciona bien. Atrás de eso está un programa como Mendoza Activa. Yo siempre pongo de ejemplo el programa cuyo aval alcanza, y nos falta un poco, alguna vez lo hablamos, la necesidad, lo bueno que sería que Mendoza tenga un banco para poder potenciar su crecimiento, ¿no? Obviamente necesitamos de una buena macro, no una macro que con decisiones como la que hablábamos recién de los mapuches atente contra la propiedad privada, porque con eso va a ser imposible, pero bueno, el día que podamos crecer, hacerlo a un ritmo mucho mayor,
Yo creo que es importante que Mendoza deje de ver los fantasmas del pasado. Insisto, tenemos en los últimos 7 años muy buenos antecedentes para creer y estar seguros, con mucho soporte político, empresario de la provincia, de que podemos tener una entidad financiera, reitero, para potenciar el crecimiento de Mendoza, ¿no? Ese sería el aspecto financiero para fortalecer un crecimiento económico. Y después, bueno, desde lo económico creo que tenemos una obligación de ser mucho más ágiles, poder salir a traer realmente inversiones. Y siempre la pregunta es en dónde, la famosa matriz productiva que tanto es instalado. Yo siempre digo, absolutamente en todas las actividades lícitas que tenemos en la provincia. Hoy, dada la ley actual, en minería hay posibilidades de un montón de explotaciones que se pueden hacer. Hay mucho más por hacer en turismo, obviamente en economía del conocimiento, pero me parece que es a través de recibir, tratar muy bien, primero no obstaculizar en nada, todo un tema desde el Estado, y después permitir que el sector privado nos elija y que quiera montar desde una pyme, pequeño restaurante probablemente da de manera directa 10 puestos de trabajo, vale un montón, ¿no? Hasta una gran empresa, que a veces lamentablemente, insisto, las cuestiones ideológicas, la cámpora las denomina como mala palabra. Yo siempre digo, quiero tener un montón de grandes empresas en Argentina y ojalá se radiquen en Mendoza. Me parece que tenemos mucho más por hacer al respecto para procurar atraer esas inversiones. Bien. ¿Cuál es el reclamo de los empresarios? Que vos, bueno, lo típico es esto de los impuestos, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, ¿qué visión vos percibís que el empresariado quiere avanzar acá en Mendoza? ¿Cuáles serían los problemas que les transmiten? Sí, muchas veces nos cuesta distinguir dónde está la cabeza de cada uno de los problemas, ¿no? Se reclaman muchas reformas laborales. Claramente eso es algo que excede lo provincial y responde a toda una normativa que ojalá alguien se anime en los próximos años a encararla a nivel nacional, porque ha cambiado la realidad del trabajo, del empleo, de la representación del trabajador a través de los sindicatos. Pero bueno, insisto, a veces cuesta, a veces hablamos de una boleta de la luz y la gente le denomina impuesto, ¿no? Sí. Entonces, pero creo que hay muchos reclamos de naturaleza laboral, todo lo que es la parte de judicialización de lo laboral sí nos corresponde de nosotros, a través de las oficinas de conciliación creo que se ha avanzado mucho, siempre queda un montón por hacer. Mendoza a veces tiene una contingencia bastante más elevada que el promedio del país. Hay un reclamo muy fuerte siempre de lo impositivo, y ahí yo siempre en las charlas con empresarios coincido absolutamente. O sea, 7 años atrás yo estaba del lado, tenía mi empresa, ¿no? Y coincido en que la presión impositiva es excesiva. Mendoza no ha subido absolutamente ningún impuesto del diciembre de 2015 a hoy, al contrario, solo ha bajado impuestos. También es realidad que el efecto de la inflación, hay muchos impuestos que lo ha hecho más chicos, y que todos los impuestos que se han creado a nivel nacional en este mandato de Alberto Fernández, ninguno ha sido coparticipable, ¿no? Entonces va achicando la torta que le corresponde a la provincia. Muchos dicen la torta de la provincia hoy es, el recurso provincial es menos que el recurso nacional. En una provincia que supo tener 50-50, sí, hemos bajado impuestos, así que es lógico que así sea. Y además hemos recuperado el 15% que le iba ANSES, digamos, que correspondía a las provincias, y bueno, eso con una gradualidad, pero hoy lo tenemos pleno en cabeza de la provincia, entonces es lógico que así suceda. Yo creo que el reclamo impositivo es un reclamo válido. El punto es la velocidad de lo que se puede hacer en ese sentido, ¿no? Con la responsabilidad de tener que administrar una provincia en tiempos en general de crisis, una Argentina que no crece. Podríamos ir, creo que lo más fácil de dimensionarlo para quien nos escucha es, tenemos el mismo tamaño de economía que teníamos allá por el 2011, ¿no? Y si lo tomamos per cápita es mucho más chico. Entonces,
Yo lo que voy es al paripasu. Muchos dicen, bueno, baja los impuestos y va a crecer la economía y con eso vas a poder, pero acá hay obligaciones del lado de una Argentina que no crece, donde la demanda de servicios públicos es cada vez mayor, ¿no? Educación, salud. Entonces, vuelvo a la causalidad, ¿no? Primero bajo los impuestos, bueno, nosotros preferimos por una cuestión de responsabilidad. Voy trabajando del lado del gasto, donde creo que se ha hecho mucho, donde se han bajado en un primer mandato 8.000 empleos, ahora vamos a ver cómo terminamos, probablemente un ritmo menor, pero la consigna es seguir bajando empleo público, pero el error de haber tomado 30.000 personas en 2 mandatos en el sector público, no sé si podemos decir empleos o casi de salarios de desempleo camuflados, pero ese es un error que no es de una vez, ¿no? O sea, es algo que vamos a pagar en muchísimo tiempo. Si se tomó gente de promedio 25 o 30 años, bueno, por 30 años vamos a afrontar este problema. Perdón, lo he hecho un poco largo. No, hay que ir bajando gasto. Se ha hecho muchísimo en 7 años, creo que se puede seguir haciendo un montón para seguir descomprimiendo impuestos y poder apostar a radicar más empresas en la provincia. Coparticipación famosa. ¿Tema terminado? No, está todo dicho. Lamentablemente, Mendoza con ese 4.1 percibe exactamente lo mismo que Santiago del Estero. Está claro. Bueno, a Mendoza le faltan recursos y Santiago del Estero los mal usa, o sea, sí, hace un estadio, sí, ¿no? Pero lo que pasa es que, para ser realista, y por eso fue mi expresión mientras hablábamos, es pero muy difícil de reformar la ley de coparticipación. La va a poder hacer solo un presidente con un caudal político muy importante, porque es decir, cómo se va a distribuir una torta, cómo se van a cortar distintas las porciones, ¿no? Sí. Y hay uno que tiene una flor de porción, con este ejemplo que pongo, y otro que no quiere resignar. Entonces probablemente se podrá hacer en un contexto donde se agrande algo la torta y aprovechar ese momento para redistribuirla. Es muy difícil la reforma. Lo que sí está claro a la provincia de Mendoza, en esa distribución, desde cuando se hizo allá por los 80, pasa que era una provincia que éramos más rica en hidrocarburos, pero que percibamos lo mismo, que no lo digo per cápita, en montos absolutos, que Santiago del Estero, creo que es lo más gráfico, dice absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Pero digo, ¿no hay una estrategia o pensar algo que no pase necesariamente por reformar la ley, que sabemos todos que no va a suceder? Pero bueno, algunos hablan de, bueno, una mejora en el presupuesto para Mendoza porque está este tema. Bueno, pero ahí te irías, Gastón, de lo que es la coparticipación. La coparticipación, bien, ley 23548, sí. La única forma de reformarla es por una ley, y por una ley que sabemos. O sea, la forma es muy complicada porque requiere casi una unanimidad, para decir. Entonces, la coparticipación no. Ahora, lo lógico sería que un gobierno procure esas inequidades que tiene la ley, con todas las complicaciones, y aun cuando constitucionalmente es obligatorio haberla reformado. Pues la Constitución creo que daba 2 años, 94, claro. Desde el 96 que está ese pendiente. Bueno, a través de las transferencias discrecionales, procurar corregir esa distorsión. Bueno, a través de la discriminación que hoy el gobierno de Alberto y Cristina le hacen a Mendoza, lo único que hacen es profundizarlo, ¿no? Porque ya tenemos una mala situación, pero cuando miramos las otras, las que decís, las presupuestarias, a Mendoza es la provincia, ahí sí lo digo en términos per cápita, que peor le va. Yo a veces cada 2 o 3 meses actualizo el número, creo que la última vez que lo hice hablábamos de 24.000 millones de pesos en los 3 años de Alberto, ¿no? Uh-huh. Te vuelvo a la pandemia. ¿Vos tenés alguna foto, alguna imagen, algo de decir, o sea, cuál fue el peor momento que te tocó decir, bueno, ahora, ¿qué hago? Sí, fue insólito, ¿no? La verdad que yo tengo la foto de ir, iba a la mañana por el corredor, ver ese corredor vacío, ¿no? O alguna vez que nos tocó ir con el gobernador a Buenos Aires y llegamos 1 hora y media antes a la reunión, porque llegamos a un aeroparque vacío y en 7 minutos estábamos en Casa Rosada, ¿no? Donde había unos encapuchados que nos recibían y
Nosotros también íbamos asustados a la Rosada. Me acuerdo que yo le pedí a Ana María un K95, claro, porque era... así que sí, muchas imágenes. Ahora, respecto del rol que me tocaba, y era la incertidumbre de cuándo iba a podía volver a empezar a funcionar, aunque sea poco, la economía. Creo que ahí, afortunadamente, ahí sí, sucesivas visitas a Buenos Aires, veíamos lo que era el resto del país, ¿no? A veces no lo dimensionamos en Mendoza, pero nosotros en los primeros días de junio recuerdo que hubo una nevada temprana y la gente en Valleduco tirándonos bolas de nieve, ¿no? Con una alegría bárbara. Bueno, días después iba a Buenos Aires y Buenos Aires estaba cerrado, o sea, tenías hambre y no había dónde comer absolutamente nada, no había un solo negocio. Eso a veces no lo dimensionamos acá, pero la gran incertidumbre era cuándo íbamos a poder volver a recibir un turista, cuándo iba a poder, más allá del turismo interno, cuándo iba a volver la actividad económica, ¿no? Estoy hablando de junio, donde todavía no teníamos casos. Después vino el real problema sanitario y, bueno, todo lo que sabemos de lo mal que se enfrentó y a un presidente que le redituaba el encierro y el miedo, o a un frente más que todo, porque no era él solo, y bueno, siguió alargando algo. Tuvimos de las cuarentenas más largas del mundo con resultados sanitarios malos. Pero trato de dimensionar la pregunta tuya, creo que era la incertidumbre de cuándo íbamos a poder volver a la actividad económica, a poder recaudar, las charlas con escuelas por la urgencia de llevar conexión, la urgencia de muchos chicos que se alimentan en la escuela, cómo procurar llegar a las casas. La verdad que fue absolutamente atípico de lo que nos toca del lado de la administración, ¿no? Y después estar trabajando en una casa de gobierno absolutamente desierta. Yo creo que éramos 5 personas en todo el piso de Hacienda, ¿no? Claro. Bueno, se van despejando algunas incógnitas políticas, ¿no? Esta semana. Por lo pronto, bueno, Cornejo da al menos bendecido por Suárez. Y bueno, no sé vos, entiendo que sí, que estás de acuerdo con una candidatura de Cornejo a la gobernación. Sí, bueno, está el tuit del gobernador de hoy y bueno, para mí sin duda es la mejor alternativa que tiene hoy la provincia, ¿no? ¿Para hacer qué? ¿Vos qué crees? No, claramente para encarar una nueva etapa de una provincia en una situación fiscal dramática. Bueno, creo que me tocó ser parte del lado de Hacienda, pero con un convencimiento del gobernador de que había que ordenar las cuentas de la provincia, de la importancia de todo. Rápidamente pudimos hacerlo, queda por hacer un montón, sin ningún lugar a dudas, pero esa gestión era, sin una posibilidad, sin un empuje económico nacional. Luego Rodolfo afianza ese ordenamiento con una gestión muy compleja por el problema sanitario primero, y reitero la forma que se encaró, y por un gobierno nacional que pone absolutamente todos palos en las ruedas, es insólito. Mendoza tiene hoy, me perdí un poco de los números, pero debe ser alrededor de $600 millones, ¿no? Porque cuando se vaya el actual gobernador en diciembre va a estar orillando los $1.000 millones, y no podemos encarar obras por este capricho del presidente de volver atrás o sea, es destruir, ¿no? Porque a veces es difícil hacer, pero deshacer lo que ya estaba hecho, de avanzar con esta obra que ya tenía laudo, reitero, solo por el capricho de hacerle daño a la provincia. Eventualmente, si no era esa la obra, o si consideraban, cosa que no es real, tenía todos los estudios ambientales, pero bueno, modifiquemos de manera que se puedan hacer otras cosas, otras obras. Esos fondos son importantes, de manera que podamos, no sé, encarar un crecimiento de lo financiero en Mendoza, de manera de apalancar y a lo mejor esos $1.000 millones que sean 3.000 para el desarrollo productivo de nuestra provincia. Vuelvo, con una entidad financiera.
No hagan eso y no hagan nada. Entonces me parece que el desafío de la próxima gestión, sin descuidar el ordenamiento y siguiendo con acciones para afianzar ese ordenamiento, porque reitero, todos los días uno ve más que se puede hacer al respecto, es ir en pos de ese avance de la economía real de nuestra provincia. Creo que potencialidades tiene, recursos tiene un montón, recurso humano tiene un montón, tiene un entorno que permite que Mendoza crezca en un contexto de trabajo remoto, de trabajo de economía del conocimiento, que son industrias muy, muy dinámicas, ¿no? No es cerrar, voy a dejar un ejemplo con nombre y todo, no es cerrar una Loma Negra, que era una industria pesada, e instalarla acá, sino es... hay conectividad en Mendoza, sí, cada uno con su computadora y pasado mañana estoy funcionando desde la provincia. Entonces, yo creo que hay un montón de desafíos. Turismo, uno ve otros países que yo digo, el crecimiento del turismo puede ser hasta que el turismo empiece a ser un problema, ¿no? Hasta que tengas que cupificarlo porque, hasta por cuestiones ambientales, Machu Picchu es excesivo la cantidad de visitantes, le pongo por cupos. Cuestiones políticas que lo han... Por eso, pero reitero Machu Picchu. ¿Cómo, perdón? Machu Picchu por cuestiones políticas. No, bueno, que cerrar por los líos de... Sí, hoy por supuesto, pero previo a eso hay números de personas que pueden visitarla por día. Sí, y si vos no tenés la anticipación, entonces hasta lejos de eso tenemos una alta montaña, una montaña para explotar un montón. Yo creo que Mendoza tiene un montón de potencialidades y bueno, claramente es el desafío, pero la persona más idónea para encararlo, a mi criterio, hoy en la provincia es Alfredo, ¿no? Bien. Bueno, te agradezco el tiempo. No, muchas gracias. Un placer, Gastón. No, nada. Pasó otro programa de Agenda de los Andes.